Buenas tardes, profesor, compañeros. Nosotros somos el equipo número uno y a continuación vamos a exponer sobre el PBI y la macroeconomía que se encuentran en el tema número 11. Primero, el Producto Bruto Interno. Quien les habla es Emanuel Sandoval y les explicaré qué es el Producto Bruto Interno. Es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo y tiempo determinado. Pero ¿cómo podemos calcular, digamos, este PBI? Hay tres métodos, los cuales son de producción, de gasto y de ingreso. Es qué se produce, cómo se utiliza y cómo se reparte. Para el primer método, el cual es de producción, se tiene que hallar el valor agregado bruto, el cual se va a realizar mediante una diferencia entre el valor bruto de producción menos el consumo intermedio. Ahora, esto se tiene que hacer de cada actividad económica. Entonces, por lo tanto, el PBI se obtiene de la suma del valor agregado bruto más los derechos de importación y los impuestos a los productos. El segundo método es el de gasto. Este método consiste en contabilizar la compra agregada de bienes y servicios de la economía. Aquí tenemos que sumar lo que es el consumo privado, la inversión pública, el gasto público y la diferencia entre exportaciones y las importaciones. Y el tercer método es el de ingresos. En este método consiste, digamos, en cuantificar los ingresos recibidos por todos los agentes de la economía debido a su participación en la producción. Aquí lo vamos a medir sumando los salarios más los alquileres o rentas, intereses y los beneficios. Y por último, vamos a hablar un poco sobre el Producto Nacional Bruto o el PNB, que es la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes se produzcan en un país extranjero. La fórmula para hallarlo será el PNB es igual al PBI más el saldo neto de factores del exterior, que esto se halla restando el valor producido de los productos nacionales en el exterior menos el valor de los factores extranjeros producidos en el país. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carranza Torres Juan Lander y yo voy a hablar sobre PBI nominal y PBI real. El PBI nominal mide la producción de precios constantes, es decir, se elige un año de referencia para establecer el precio de los productos de manera que la producción se mida sin distorsión por los precios. En resumen, el cálculo del PBI nominal es una forma de medir la actividad económica de un país con términos monetarios actuales. Para calcularlo se multiplican las cantidades producidas de cada bien o servicio por su precio actual en el mercado y se suman los resultados de todas las producciones con estos ejercicios prácticos. Podrás entender mejor cómo se realiza el cálculo, como puede ayudarte a comprender la situación económica actual de un país. Por ejemplo, si tienes un negocio de zapatos, pues sobre la producción de precios constantes sube y baja, pues lo puedes sumar y todo lo que has trabajado durante un año por la distorsión de los precios. El PBI nominal es real. El PBI real mide la producción a precios constantes, es decir, se elige un año de referencia para establecer el precio de productos de manera que la producción se mida sin distorsión por los precios. ¿Qué significa el PBI real? El PBI es Producto Interno Real, es medida económica que representa el valor total de la producción de bienes y servicios de un país, de un periodo determinado, ajustado por los cambios en los precios. ¿Cómo se calcula el PBI real? La fórmula para calcular el PBI real es PBI nominal entre R, donde R es llamado el factor del PBI. Por ejemplo, si los precios han aumentado de 1% desde año base, entonces R sería 1,01. Si los precios aumentasen en un 50%, entonces R sería 1,5. Buenas tardes, profesor. Me presento. Soy el alumno Denis Fernando Caballero Mariño y a mí me tocó hablar sobre la medida del el PBI como medida de bienestar. Bueno, se sabe que el PBI es muy útil para medir la economía. No es nada adecuado para medir el bienestar de la población. Existen ciertas limitaciones para medir el bienestar en cuanto al PBI, como el tiempo de ocio, la economía sumergida, producción del hogar, actividades perjudiciales, no mide la distribución a la renta y el efecto de los precios. Producción y crecimiento económico. Los elementos del crecimiento económico son dos: los factores de producción y las mejoras de las eficiencias que se usan como mejoras en las tecnologías para producir más. Los factores que promueven el crecimiento son la inversión, el crédito, el crecimiento poblacional y las exportaciones.
Algunas determinantes de la productividad también son la inversión de bienes de capital, la mejora del capital humano, el progreso, conocimiento tecnológico e instituciones eficaces. Algunas causas de crecimiento económico son básicamente dos. Como ya lo mencioné, el aumento de factores de producción utilizados y el aumento de la productividad. Mm, Tampoco olvidemos que el crecimiento se mide a través del aumento del PBI y a precios constantes, y el aumento del PBI per cápita. Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Sandy Perales y voy a hablar sobre la macroeconomía. Siguiente. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía estudia en forma global a las distintas variables y componentes de un país, región o a nivel mundial. Eh, y mide lo que es el PBI, la inflación, el desempleo, el consumo per cápita, entre otros. Se encarga de ver cómo es que interactúan entre sí las variables y cuáles son las consecuencias de las políticas económicas implementadas. También gracias a eso se puede conocer las tendencias de una región y se pueden tomar mejores decisiones políticas o de cualquier índole. Pero, siguiente, pero ¿cómo nosotros podemos saber si la situación de la economía es buena o es mala? Vamos a poder saber esto si se cumplen los siguientes objetivos macroeconómicos. Y el primero que voy a mencionar va a ser el crecimiento de producción. Siguiente. El crecimiento de la producción, que es lograr un crecimiento sostenido y equitativo de la producción de bienes y servicios en un país. Es fundamental para aumentar el nivel de vida de la población, reducir la pobreza y generar más oportunidades de empleo. Este se va a medir con el PBI. Luego está el empleo pleno, es decir, que todas las personas que desean trabajar puedan llegar a hacerlo. Y para alcanzar este objetivo se implementan políticas de estímulo al empleo, como lo que es la creación de programas de capacitación laboral, incentivos a la contratación de jóvenes y personas en vulnerabilidad, entre otros, y este se mide con la tasa de desempleo. Y por último está la estabilidad de precios, ya que la inflación descontrolada puede afectar el poder adquisitivo de la población y generar incertidumbre en la economía. Este se va a medir con el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Buenas tardes, profesor. Quien le habla es Michelle Iscarori Cravalvin y yo le diré los otros objetivos macroeconómicos importantes. Siguiente. Los presupuestos generales del Estado, de los ingresos, los restamos los gastos públicos, obtenemos lo que llamamos saldo presupuestario, donde podemos obtener las siguientes tres opciones. Si los ingresos son mayores que los gastos públicos, el Estado ingresa más que gasta. Podemos decir que hay un ahorro y en los años posteriores podrá gastar más dinero. En caso de que los ingresos son menores que los gastos públicos, el Estado tendrá que pedir prestado, con lo cual en un futuro, cuando tenga que devolver el dinero, podrá gastar menos. Y por último, el ingreso son iguales a los gastos públicos. Es decir, que el saldo presupuestario está equilibrado. Siguiente. De las tres situaciones, la más importante es el déficit público. Se calcula restando los ingresos públicos del gobierno de sus gastos públicos durante un periodo específico como un año fiscal. Los gastos públicos incluyen todos los desembolsos del gobierno y los ingresos públicos son todas las fuentes de ingresos del gobierno. El déficit suele expresarse en términos porcentuales del PIB. El déficit público es el déficit del gobierno en términos monetarios y el PIB es el Producto Interno Bruto, que representa el valor total de todos los bienes y servicios. Equilibrio exterior. Se refiere al pleno empleo y estabilidad de precios. El externo se vincula al equilibrio de la balanza de pagos. La balanza de pagos se construye en base de tres cuentas principales, cuentas corrientes, cuenta capital y cuenta financiera. En la cuenta corriente está balanza comercial, balanza de rentas y la cuenta de transferencias corrientes. En la cuenta corriente mide el valor de los ingresos netos de un país derivados de transacciones internacionales de bienes y servicios. Y en la cuenta capital obtiene más ingresos por la venta de activos del resto del mundo en los que se gasta comprando en el exterior. La cuenta financiera registra las transacciones activo y pasivo financiero de la economía. La tasa de desempleo es una forma de medición del empleo. Calcula las cuantas personas que están en condiciones de tener un empleo y lo están buscando. La fórmula se basa en dividir la cantidad de personas desempleadas en la región
por la población económica activa, es decir, por aquellas personas que tienen empleo o están buscando activamente. Esto sería todo, profesor. Gracias.